En el fútbol no siempre se juega con respeto. Descubre los momentos en los que todo se salió de control en el campo. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileño. De inmediato, Eder Militao le dijo de todo al jugador del Inter, lo que provocó bronca entre ambos equipos. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao le mostró la amarilla y a Nicolo Varela lo mandó a las duchas. Al compañero de Shaw lo bajaron desde atrás y el jugador del United se quedó reclamando una falta que nunca llegó. Ahí fue que decidió tomarse la justicia por su propia cuenta y le cometió esta infracción a Konaté, derribándolo a la pasada. Los jugadores de Liverpool fueron a confrontar al 23 del United, que siendo sinceros no se veía para nada arrepentido de la patada que realizó. Por suerte para él solo se llevó una amonestación. El final del partido entre el Milan y el Inter de Milán se vio empañado por una serie de acciones que acabaron en tánganas y donde el colegiado tuvo que echar mano a las expulsiones. Teo Hernández empujó por detrás a Fratesi, algo que no sentó nada bien a Dumfries, que se lo recriminó con un empujón y ambos acabaron agarrándose del cuello. De hecho, pasado el minuto 90, el árbitro Colombo mostró la tarjeta roja a Dumfries y Teo Hernández. El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Los primeros minutos del choque entre España y Alemania correspondientes a los cuartos de final de la Eurocopa fueron duros y de mucho juego en el medio. Así lo vivió Pedri, quien tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. La estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado por el VAR por patear a la defensa del Chelsea, Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-min Son después de que el VAR dictaminara que había pateado a Antonio Rüdiger. Nada para reprochar, ¿verdad, Mo? Aunque el coreano sí que tenía mucho para reprochar y de camino a los vestuarios preguntaba a los del VAR cómo eso fue para roja. Vinicius Jr. no controló su velocidad y se llevó puesto al portero del Borussia. El DT y los compañeros amarillos solo querían que fuera expulsado, pero el referee lo perdonó y le mostró la amarilla a pesar de que Vini juraba que no hubo contacto. Incluso tal amonestación seguía diciendo lo mismo a Sabitzer. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto el incidente, pero el VAR intervino y el capitán del Chelsea recibió una tarjeta roja por la entrada a Pedro. Con la expulsión ante el Brighton, Reece James se convirtió en el futbolista que más tarjetas rojas ha visto en la Premier League durante esta temporada, con 3 rojas. El lateral del Real Madrid agarró a Musiala de manera brutal, una acción que le costó la expulsión al futbolista español, pero que salvó un posible gol de Alemania. Previo a esta acción, Carvajal había visto la amarilla en el minuto 100 al contar un contragolpe con la mano también de Musiala. Alexander Arnold tumbó a Grealish y cuando quería irse del problema le metió una patadita en la oreja del Citizen, que cayó más adolorido aún, pero el referee no mostró ninguna tarjeta. Más tarde en el mismo encuentro nuevamente fue Trent quien cometió falta. Esta vez parecía ensañado contra el 10 de los Sky Blues, pero salió bien librado ya que el colegiado parecía haberse olvidado las tarjetas en su casa. Nicolás Tagliafico se calentó con Pierre Lismelou, quien estaba tirado en el suelo, y lo tomó por la fuerza para levantarlo con mayor velocidad. Enseguida se armó un tumulto en el que se involucraron varios jugadores de ambos equipos. El juez de campo les mostró la tarjeta amarilla a ambos. Bruno Fernández no midió las consecuencias y terminó pateando en la cara a Barak, que cayó desplomado al suelo por ese golpe. A pesar de que el portugués reclamaba que solo fue la pelota, la acción fue más que clara. Amrabat le fue fuerte abajo a Grealish, pero fue con Foden el que se calentó el partido. Ambos jugadores ejemplifican la tensión que se vive en los derbis cuando quedaron cara a cara tras ese encontronazo. Grealish no se iba a quedar de brazos cruzados y fue a empujar al jugador del United antes de ser amonestados. John McGinn protagonizó una desmedida patada contra Destiny Udogie, quien por poco y no puede continuar en el partido. El cuerpo técnico de los visitantes claramente se levantó a reclamarle al árbitro y varios de los compañeros de Udogie fueron rápidamente a increpar a McGinn por la desmedida agresión que acababa de provocar. Por dicha acción vio la roja y a las duchas pa' que te calmes. Dani Carvajal empujó con bastante fuerza a Jack Grealish, quien terminó en el suelo y se estampó contra las vallas publicitarias del Estadio Santiago Bernabéu. Esto no fue bien recibido por el atacante inglés, quien le dio un manotazo para expresar su molestia. Tras esto, Dani Carvajal se tiró al suelo exagerando la acción y esperando que el árbitro sancionara a Jack Grealish. Sin embargo, esto no pasó y el enfrentamiento no pasó a mayores. En un saque de esquina, Calabria se desentendió del balón y acabó propinando un golpe a un defensor. El árbitro se percató y no dudó en mostrarle la roja directa. Además, conforme abandonaba el campo, el capitán Rossonero también golpeó en la cara a Lautaro, que se acercó a él para recriminarle la acción. Denzel Dumfries fue a despejar la pelota con la planta de la bota. Sin embargo, se topó con un Harry Kane al que derribó. Tras la comprobación del VAR, la decisión es clara: pena máxima. Dumfries se veía avergonzado, pero trataba de disimularlo. Harry Kane no dudó, tomó la responsabilidad y anotó el tanto para la selección inglesa. Daniel Sayoy parecía no tener una buena noche y descargó toda su furia contra el jugador rival con esta patadota. Inmediatamente las aguas se caldearon y llegaron jugadores de ambos bandos a empujarse y provocar un disturbio. El referee no dudó en expulsar a Sayoy, pero el Sporting Kansas City también perdería a Fontas por este agarrón del cuello a su rival. Kimmich no tuvo reparos en ir como un tanque a la disputa del balón contra Cucurella. El alemán dejó tirado en el césped al español, que se llevó la peor parte en el choque contra el jugador del tetracampeón en plena Eurocopa. El que tampoco tuvo reparo de nada fue Kovacic. Luego se llevó puesto al pobre de Udogie. El defensor del City se plantó no solo contra Udogie, sino que también contra Richarlison y demás jugadores del Tottenham, que fueron a reclamar por la falta realizada. Dani Olmo realizó una entrada que generó una acalorada discusión. Olmo pateó
golpeó a Declan Rice, centrocampista del Arsenal, en la región de la cintura. El árbitro francés François Letexier decidió sancionar el incidente únicamente con tarjeta amarilla. Darwin Núñez metió este topetazo y le cobraron falta. El uruguayo no estaba para nada de acuerdo con su amonestación, pero en la repetición se ve cómo fue midiendo a su oponente para voltearlo y luego tomar el balón. Esa garra charrúa a veces es más perjudicial de lo que aparenta. A Cristiano Ronaldo no le dejaron ir en busca de la pelota. El portugués reclamaba que lo sujetaron de la camiseta, pero el referee hacía caso omiso. En la repetición se ve claramente cómo todo lo que dijo el comandante fue cierto. Debería darle vergüenza. Bruno Fernández hizo una fuerte entrada a Dominic Szoboszlai. El capitán del Manchester United se lanzó a una entrada con los tacos al descubierto y golpeó la pierna del húngaro. El árbitro decidió no mostrar tarjeta amarilla al portugués y el VAR estuvo de acuerdo con su decisión tras una revisión. Antoine Griezmann ha protagonizado una de las imágenes más duras de lo que va de la Eurocopa durante el Austria-Francia. El futbolista del Atlético de Madrid ha sufrido un violento impacto contra la valla publicitaria que ha provocado un corte en la cabeza del francés. Weber, que tenía amarilla, empujó a Griezmann cuando el balón ya estaba fuera del campo. El talentoso mediapunta no esperaba el contacto y salió disparado contra la valla. Luis Díaz vivió un susto grande cuando recibió una fuerte patada por parte de Kulusevski. El jugador del Tottenham le entró con todo a Díaz, poniéndole los tapones en la canilla. Por fortuna solamente fue el susto por la dura que fue la patada. Mientras peleaba con el defensa brasileño Gabriel Kane, pareció estirar un brazo, dejando al central tirado en el suelo por el dolor. El ex delantero del Tottenham estuvo involucrado en un desagradable incidente durante la segunda mitad del encuentro de la Liga de Campeones entre ambos equipos en el Emirates. Pero lo más desagradable fue la salida de este portero, que fue a golpear a su adversario con el pie. El referee lo vio todo y cobró penal desde los 12 pasos. Para completar, le mostró la tarjeta roja. ¿Ahora lloras, muchacho? Tendrías que haberlo pensado antes, por si no fuera poco. Tuvo que ver cómo su arco era vencido por la pena máxima. El capitán de Manchester City, Gundogan, intentó eludir a su compatriota el alemán Toni Kroos, y este lo bajó con un patadón. El árbitro solo le mostró tarjeta amarilla, pero el jugador merengue perfectamente se pudo haber ido expulsado del campo de juego. Esta vez le salió barata la picardía. Uno de los futbolistas del Tottenham resultó fuertemente golpeado tras recibir una patada en la cara por parte del portugués Diogo Jota. Oliver Skip terminó ensangrentado tras el golpe que recibió de su contrincante. Ante el brutal golpe, el centrocampista del Tottenham tuvo que recibir asistencia médica y Jota, por su parte, no recibió solo una tarjeta amarilla. Pepe siempre fue de los que deja pasar la pelota o el jugador, nunca los dos juntos, si no pregúntele a este jugador belga lo que le sucedió cuando quiso pasar por la zona protegida por el histórico portugués. Laimer quiso implementar la misma técnica frente a Mbappé y le dio un manotazo en toda su carota, pero el referí lo vio y por eso le mostró la amarilla, que no le gustó nada nadititita. Anthony fue otro que no pudo azafar de la férrea y cariñosa marca de su oponente. El brasileño terminó en el suelo, pero no quiso que la jugada continuara y tomó la pelota con la mano para protestar al colegiado por la falta del jugador del Newcastle. Dumfries se tiró de cabeza hacia la pelota que Theo Hernández quería ganar con los pies. El referí pitó falta y el francés le preguntaba el motivo, ya que nunca lo tocó. En otro sector de la cancha, el neerlandés y el francés se enfrascaron en lo que podría haber sido una toma de lucha libre. Ya en la celebración por el Scudetto, el neerlandés se burló del jugador del Milan con una pancarta que hace referencia a una famosa imagen del videojuego GTA V. Hakimi y Mohamed se trenzaron en un cruce más que picante. Los dos futbolistas fueron a pelear una pelota abajo y Mohamed se excedió un poco, tanto así que dejó a Hakimi con los pantalones bajos. El de Marruecos se levantó en calzones y automáticamente lo agarró de la camiseta a su rival. El de Egipto se dio vuelta y ahí se picantearon cara a cara. Hay decenas de cámaras vigilando tus movimientos. Los árbitros en cancha y uno de ellos siempre está cerca de la jugada. ¿Para qué te tiras? Por eso te amonestaron. Ya no puedes engañar a nadie, Leao. Casi cuando el partido estaba finalizando, Benjamín Pavard, defensor del Bayern Múnich, le metió una terrible patada de atrás a Lionel Messi, por lo que recibió la segunda amarilla y fue expulsado. En el 1-0 del conjunto alemán sobre el PSG, Antoine Semenyo no se anda con vueltas y Cucurella se metió con el sujeto equivocado, por eso terminó prácticamente azotado contra el suelo. Thiago Silva fue el primero que confrontó al 24, que segundos más tarde sería amonestado por el árbitro del encuentro. Richarlison no tenía nada que hacer desde el momento en que Maingan tomó el balón, pero aún así fue a buscar bronca con ese topetazo innecesario. El referee tuvo que poner paños fríos a la situación absurda generada por el brasileño. Tom Morino quería que Kian pasara por su zona y antes de que eso suceda, decidió derribarlo tan bruscamente que el colegiado no le quedó otro remedio que mostrarle la tarjeta roja por esa infracción de último hombre. El capitán escocés pateó el balón mientras el tiempo pasaba con los rojos, ganando 2-0 en Anfield. El portero rival Pickford no pareció disfrutar de perder el tiempo y le dio al defensor un golpe con el hombro con ira y frustración. Robertson pareció tomárselo con calma y se rió en la cara de Pickford antes de ser confrontado por Conor Quaddy. Eso desató una trifulca que terminó con el referee amonestando al jugador de Liverpool. Rafael Leao quería llegar al área parisina, pero llegó el que pega con la rodilla y lo levantó por los aires como bala perdida. El jugador del Milan quedó adolorido mientras que el jugador del PSG lo instaba a levantarse, ya que para él este topetazo con pared incluida no era para tanto. ¿Tú cómo ves? Bruno Guimaraes parece tener a los jugadores del Arsenal entre ceja y ceja porque ahora le cometió esta dura infracción a Jorginho. Arteta ya estaba harto de ver esas actitudes del jugador del Newcastle. Pobre Jorginho, eso sí que le dolió. Ar fue fuerte abajo contra Kevin De Bruyne y el belga entre gritos de dolor tuvo que pedir el cambio mientras Haaland veía el sufrimiento de su compañero. El delantero argentino del Barcelona
Barcelona, Lionel Messi es derribado por el defensa escocés de Liverpool, Andrew Robertson. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y cuando la Pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manotas. El Liverpool no sabía cómo parar a Benzema, así que lo talaron a la altura del tobillo, provocándole un dolor inmenso al francés, pero Casemiro no iba a dejar las cosas así. Le propinó una cucharada de su propia medicina a los dirigidos por Jürgen Klopp, que desde el banco habían entendido que todo fue un ojo por ojo y tobillo por tobillo. No quisiera encontrarme con Casemiro en la cancha. Uno de los que calentó el encuentro entre diablos y culés fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong, cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Brahim Díaz en una conducción se paró en seco, inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores de Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción, que terminó en un remate que no sirvió de nada, más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. A partir de ese momento, los merengues, con Vinicius a la cabeza, se dedicaron a pagarle con la misma moneda, interfiriendo el juego alemán hasta donde el reglamento se los permitía. Pensando que el árbitro debería haber anulado la jugada debido a una falta sobre Tati Castellanos, Pellegrini permitió que el balón rodara solo para que Pulisic se lanzara sobre él. Obligado a derribar de nuevo el estadounidense, Pellegrini fue expulsado rápidamente, lo que provocó el caos de los jugadores de la Lazio, que protestaban todo en vano. El partido del Madrid contra el Leipzig estuvo marcado otra vez por un Vinicius que no sale de una para meterse en otra. Otra trifulca de esas tan suyas en las que perdió la cabeza y le dio un manotazo a un jugador adversario. Noni Madueke tomó la pelota para tirar un penal. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido. Finalmente, Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. El mediapunta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación, para fortuna del Chelsea. Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Jackson en la celebración fue obligado por malo gusto a ir a abrazar al goleador, aunque con muy pocas ganas. Alguno podría pensar que Sergio Ramos está bien loco. Lo único seguro es que le sobra valentía para lanzar un penalti decisivo en la Champions League. Samba paró el penalti de Ramos, cuyo remate fue a media altura al poste derecho del portero local, pero el VAR indicaba que Samba se había adelantado, por lo que el penalti debía repetirse, y allí fue Ramos otra vez. ¿Nervioso? ¡Para nada! Lo tiró a la parenca, como tantas veces hizo, para marcar el 1-1 de la esperanza. Lo único reprochable fue la falta innecesaria al portero, que le valió una amonestación. Así todo tapó muchas bocas. Daniel Malén recuperó la pelota desde el media luna del Borussia Dortmund y se fue a toda marcha rumbo al arco sin portero de rival, mismo que lo miraba desde lejos en una carrera perdida. Lo más insólito fue verlo celebrar incluso antes de anotar el cuarto gol de su equipo en el triunfo ante el Borussia Mönchengladbach. Eso sí es de gánster, y ese nombre también se lo habrá enseñado su DT. En la última jugada del encuentro, Gabriel Martinelli definió con el arco solo. Lo curioso fue el gesto que hizo el jugador de los Gunners antes de convertir. Al estilo Piti Martínez, aprovechó que el arquero de la selección argentina fue a cabecear, quedó con el arco vacío y antes de definir y empujarla, festejó con los brazos abiertos. Silas Wamangituka fue a presionar sobre el arquero Jiri Pavlenka y quedó libre frente al arco. El 2-0 estaba sentenciado, pero Silla esperó hasta que se volviera Pavlenka para meter el gol. Davie Selke, que había ingresado en el segundo tiempo, se lo puso encima y le dijo de todo. La jugada polémica del City Tottenham, en la que el árbitro Simon Hopper no aplicó la ley de la ventaja cuando Grealish se marcaba solo ante el portero vicario, hizo explotar a Haaland, uno de sus protagonistas directos. Haaland fue uno de los que más protestó a Hopper tras la jugada y también una vez decretado el final del partido. Mientras tanto, Pep trataba de entender la decisión del colegiado, pidiéndole explicaciones al cuarto árbitro, que parecía lavarse las manos, pero no lo culpo, fue todo error de Simón. Lo más llamativo del encuentro estuvo en un enfrentamiento entre el entrenador del Union Berlin, el croata Nenad Bjelica, y el jugador del Múnich, Leroy Sané. El técnico de los berlinenses fue expulsado por darle un manotazo en el rostro a Sané, que a su vez fue amonestado. Erling Haaland se prepara a patear su penal en el Dortmund contra el Sevilla y todos esperan con nervios, y Bono le gritó "Quiricocho" para darle mala suerte. El marroquí tapó el penal y también el rebote. No contento, se lo gritó en la cara, pero el VAR llamó al árbitro y consideró que se había adelantado, por lo que la historia tuvo un segundo capítulo. En la repetición vemos que la decisión, por más polémica que fuera, es acertada. Bono se había adelantado antes del remate de Haaland. El Orego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue gol y le devolvió el quiricocho, aunque luego Haaland declararía que no sabe lo que significa. El goleador salió a festejar con ganas su revancha consumada, mientras jugadores del equipo español corrían a confrontarlo bastante molestos. Vinicius Jr. dejó ver que no solo es foco de ataque, sino también victimario, luego de un feo gesto con Joshua Kimmich. Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, quien, lejos de ser cortés, quiso apurar las acciones del partido, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen. Ronald Araujo derribó justo fuera del área a un Bradley Barcola, que se dirigía a la portería rival sin un rival frente suyo, por lo que el árbitro sancionó la infracción con un tiro libre y expulsión para Araujo. El latón parece tener pocas pulgas o mucha bronca acumulada contra la futbolista del Tottenham, porque se encargó de dejarla en el suelo tras un encontronazo, pero la justicia del campo se encargó de dejarla lejos del césped al mandarla a las duchas con una roja directa por esa acción. Cristiano Ronaldo pateó el balón contra el cuerpo de Curtis Jones, quien estaba en el piso quejándose de una falta.
falta. Los compañeros de Curtis se enfadaron con motivo, pero el árbitro solo le mostró la tarjeta amarilla CR7. Luego de un puntapié del brasileño Felipe Afoden, comenzó el malestar de los jugadores colchoneros con los del City, momento en el cual Grealish y otros suplentes del City que se fueron encima de los jugadores locales. Todo esto motivó la expulsión del brasileño. El descarado delantero Maupay pasó trotando, se desvió hacia el campo y golpeó el balón. Mientras Palmer miraba estupefacto al francés, el árbitro Simon Hopper blandió una tarjeta amarilla en dirección al hombre de los Bees. Hay jugadores que les encanta perder el tiempo. Los porteros son los principales, pero nunca vi un arquero rechazar los balones que arrojaban desde la tribuna. Ni siquiera Tim Krul se animó a tanto. Esas actitudes provocaron a la afición rival que terminó arrojando botellas al guardameta español. Mbappé fue a festejar directamente a Old Kitha, el gol del último minuto de Hakimi, por lo que el guardameta fue a buscar al delantero francés entre el tumulto de jugadores del PSG que festejaban el gol. Sandro Tonali y Paulo Dybala tuvieron un duro encontronazo en la cancha, lo que provocó una discusión que si no hubiera sido por el árbitro que amonestó a ambos jugadores, hubiera pasado a mayores, aunque no dejaron de insultarse a la distancia, claro. Cuando Augusto cayó lesionado fuera del campo de juego, allí es atrapado por su compañero Hugo, quien lo lleva hasta dentro del área. Con el fin de hacer tiempo, al ver la situación del arquero rival, Felipe Alves vuelve a arrastrar a Augusto hacia afuera, lo que provoca una pelea. De inmediato y por tercera vez el lesionado fue corrido de un lugar a otro. Una verdadera locura en los minutos finales del clásico carioca animado por Fluminense y Botafogo. Harry Kane tiene el gol en la cabeza, pero no contaba con la astucia de su marcador, quien utilizó la mano para desviar el trayecto del balón. El árbitro le mostró el trayecto de los vestuarios tras la roja y evidentemente cobró el penal a favor del Tottenham. El inglés tomó la responsabilidad, pero su remate cruzado fue detenido con autoridad por el portero de la gorra, algo que ya casi no se ve, pero fue el distintivo por el cual se lo recordará siempre. Haaland tenía el gol entre ceja y ceja, pero se tuvo que quedar con las ganas porque el referee le pitó falta a su compañero, por lo que la jugada tuvo que retrotraerse. Eso sí, el noruego no se guardó nada y le gritó todo lo que pudo al colegiado. Yo creo que así no se pide el intercambio de camisetas, pero como no soy futbolista no puedo opinar, aunque los que estaban en ese partido al parecer sí tenían su opinión y no eran las más amigables aparentemente. Anthony simula un golpe de primera instancia. El brasileño Anthony aparentemente está en agonía. Dusan Tadic tiene suficiente y no quiere que el brasileño siga jugando. El entrenador del Feyenoord, Art Slot, se está divirtiendo. Los jugadores comienzan a reunirse y el árbitro señala a Anthony. El joven de por aquel entonces 22 años simula estar cojeando y está lesionado de nuevo. El brasileño es inmediatamente expulsado recibiendo su merecido. En el partido donde el Dortmund le arrebató un punto al Leverkusen, Meunier y Florian Wirtz tuvieron su duelo aparte y hasta llegaron a estar cara a cara. Pero ya saben, perro que ladra no muerde, así que toda esa pantomima fue solo para hacer los gallitos frente a sus hinchadas. El Eintracht Frankfurt venció al West Ham 1-0. Cuando el partido estaba llegando a su fin, Moyes reaccionó mal cuando un recoge pelotas no le devolvió el balón tan rápido como le hubiera gustado, pateándolo con frustración, y por eso el técnico de los Hammers, David Moyes, también recibió una tarjeta roja en la segunda mitad. Señor, debe manejar mejor su ira. Bruno Guimaraes tuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Ian Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama y el primero en explotar fue Mudryk, que salió a increpar al jugador del Newcastle por la arremetida contra su compañero. El árbitro calmó los ánimos mostrando la cartulina amarilla. Rudiger le llegó un balón y lo despejó con la contundencia que le caracteriza. En la misma acción también se acercaba a Zielinski, quien trataba de recuperar la posesión para el combinado italiano y lo obligó a ser sustituido. A los 13 minutos llegó un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Martín Odegaard y Fred, volante del United. Pisó de forma involuntaria a su compañero. El arquero David De Gea quedó tendido en el césped. Rechazó Harry Maguire y Emil Smith Rowe de zurda, la mandó a la red ante un arco sin defensa. Todos protestaban por el fair play, pero luego de que se viera que fue fuego amigo, todo terminó en gol. Así que al fin y al cabo fue más culpa de De Gea que de nadie el gol recibido por el United. Esas cosas pasan y más si eres Davidcito. Cuando Blaise Matuidi estaba tendido en el campo por un golpe y el arquero del Bastia terminaba de atender al francés, el elenco parisino apuró el juego. Le cedieron el balón a Marco Verratti, que no perdonó y disparó. En la final del primer tiempo del duelo de Inter y Milán por los cuartos de final de la Copa Italia, Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku quedaron en el medio de una discusión que fue subiendo de tono. Hubo empujones, cara a cara, insultos y amarillas, pero acabó cuando el sueco se metió al túnel y abandonó el campo de juego mientras su rival mantenía su rabia. Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Guendouzi, futbolista francés de las Águilas. Allí el cordobés intercambió palabras poco amistosas y con la situación caldeada se sacó una de sus canilleras y le mostró al francés una imagen del Mundial de Qatar 2022. Ivan Toney regresó en el Brentford contra el Forest en la Premier League tras 8 meses y le dio unas instrucciones a su compañero para volver a lo grande. ¿Cómo? Marcando este golazo de tiro libre. La cara de Toney en el festejo, la de un hombre que al fin pudo obtener su revancha en el deporte más famoso de todos. ¡Sí, señor! Hubo una falta en el centro del campo que los jugadores atacantes decidieron omitir y continuar con el avance hacia el arco rival. Al final de la acción todo terminó en un gol y allí se desató la bronca entre ambos equipos, ya que no respetaron el fair play y solo se concentraron en anotar su gol. ¿Tú qué opinas de esta situación? Aquí vemos exactamente la misma situación, solo que los atacantes robaron la pelota que el equipo rival tenía dormida para que atendiera a su compañero. Es increíble que haya usado el dolor de su teammate para sacar ventaja deportiva. ¿Que acaso no conocen el significado del fair play? ¡Que alguien me lo explique! El argentino autor del gol del empate para el equipo local fue impactado en el área y reclamó penal. El VAR determinó que no había falta tras un breve chequeo. Esa fue la última acción del partidazo entre Liverpool y Manchester City. Ederson salió de forma inapropiada a despejar el balón aéreo que acechaba el área del Manchester City, cargando a propios extraños en una jugada en donde por milagro nadie salió lesionado. ¡Hey tú! Muestra tu respeto suscribiéndote al canal
canal. De regalo te dejamos estos momentazos de respeto en el fútbol.